ya usted conoce, ya vio el video que es viral en donde este señor admite que... Pero esto no comenzó en el 2024. Esto comenzó... Solo un capo o un gran empresario pueden darse el lujo de invertir tanto dinero en política. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Porque si ustedes estuvieran seguros a este segundo de que no hay más capos infiltrados, tú estás alegando ignorancia. Tú estás actuando como que tú no sabes los que permearon, punto uno, y tú no sabes lo que están ahora. José Ignacio Paliza hace una confesión. No es un llamado, no es un mea culpa. Es una flagelación pública. De ninguna manera hacer humano alguno que se encuentre en esa piel, en esa situación, lo que le tocaba hacer hubiese sido grato. Ahora bien, ya usted conoce, ya vio el video que es viral en donde este señor admite que el PRM fue permeado por la capocracia, por la capoarquía. O sea que al final del día, Ángel Martínez y otros, Carlos Rubio también, tenían razón. Cuando hablaban de la estela de capos que componía al PRM. Pero esto no comenzó en el 2024. Esto comenzó en el 2019, 2018, cuando el PRM se planteó seriamente conquistar el poder. Sabían que no podían darle caza al PLD en el poder, usando este partido los recursos del Estado a su favor. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Bueno, abrir las puertas para que entrase todo aquel que tuviese mucho dinero. Naturalmente, una persona que tenga 50 millones, una persona que tenga 100 millones de pesos bien ganados, no se va a poner de loco viejo, no se va a poner de fascineroso a invertirlo en política, a tirar la aventura en política. A ese nivel solo lo puede hacer un gran empresario, como aquel que invirtió más de 100 millones de pesos en la campaña electoral interna de Danilo Medina, 2008, 2007, 2008, aún a sabiendas de que iban a perder. Pero ese empresario podía darse el lujo de gastar esos 100 millones de pesos. Cuando finalmente Danilo Medina ganó en el 2012, ese empresario fue debidamente recompensado. Solo un capo o un gran empresario pueden darse el lujo de invertir tanto dinero en política. Pero un clase media que tiene sus 100 millones de pesos bien ganados, ya sea en cuentas locales o en el extranjero, se va a poner de ligero a dilapidar su fortuna personal. No. Entonces, vámonos a la raíz. Porque ahora el propio José Ignacio Paliza alega ignorancia. Y lo primero que hace, y esto es ridículo, él que se presupone un hombre inteligente, él que se presupone una persona de una condición en buen sentido privilegiada, porque viene de una familia de empresarios, pero cuando usted ve a un ministro de la presidencia, a un presidente del partido en el poder, implorándole a los capos de su partido que se entreguen, eso es, reitero, ridículo, pero es también ignorancia pura. Es evidente que José Ignacio Paliza no tiene la más mínima formación política. Es evidente que José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro de la presidencia, parece ser una de dos. O que no se leyó a Thomas Hobbes, no se leyó a John Locke,
no se leyó a Montesquieu, no se leyó a Edmund Burke, o si los leyó, lo olvidó. Oigan bien, si los leyó, lo olvidó, porque un Estado no está para implorarle, mendigarle a un delincuente que se entregue. Y resulta que él es el ministro de la presidencia. Un Estado está para perseguir a todo aquel que quebranta la ley. Si yo mañana, por ejemplo, rompo con la ley, rompo con las normas establecidas, pues caramba, el resto de la sociedad tiene razón en solicitar que vayan por mí y que el Estado, en este caso a través del aparato de justicia, actúe en consecuencia. En consecuencia. Pero no una de las máximas cabezas de ese Estado implorándole, oigan eso, implorándole a estos elementos que se entreguen. Tú estás alegando ignorancia. Tú estás actuando como que tú no sabes los que permearon, punto uno, y tú no sabes lo que están ahora. Pero ocurre, hijo mío, que el propio señalamiento que haces te delata. ¿Y por qué? Simple. Porque si ustedes estuvieran seguros a este segundo de que no hay más capos infiltrados, no hubiesen hecho ese señalamiento, no hubieses incluso aparecido en cámara. Pero como es evidente que sabes que hay más, haces eso. Pero peor aún, si tú sabes que hay más, es porque ya los tienes identificados. Por lo tanto, no cabe ahí de entréguense. Lo que cabe ahí, a sabiendas de que estamos seguros de que se sabe quiénes son, es que el Estado vaya por ellos. Usted es inteligente. Usted me entendió el planteamiento. No tengo que repetirlo. No tengo que volver a decir que si José Ignacio Paliza supiese que no hay más capos, no se sintiese como partido, como oficialismo, en la necesidad de tener que hacer esa autoflagelación pública. Pero como él sabe que hay más que están ahí infiltrados, y como eso se sabe porque se conoce la identidad de quienes son. O sea, falta Juancito Pérez, falta Menganito. Oh, pero no diga que se entreguen. No. Vaya por ellos. O más bien que la justicia dominicana vaya por ellos. Y que no se ponga el Estado de Mojigato ahora a implorar que se entreguen. Porque eso no es un Estado. Oiga bien, eso no es un Estado. Un Estado que le implora a todo aquel que ha quebrantado la ley que por favor se entregue. Es una fachada. Es una pantomima de Estado. Señores, esto es insólito. Primero porque hay una figura llamada Ángel Martínez que tiene años en esto. Y a esa figura la convirtieron en algo cantinflesco. Pero que este Quijote al final del día tenía la razón. Y tenemos al propio presidente del partido oficialista admitiendo que fueron permeados por la capocracia, que fueron penetrados por la capoarquía. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Miren qué fácil. Miren cómo se delatan. Cuando el PRM agarró y puso, dije, a pagar 1 millón y 3 millones de pesos por las candidaturas, o todo aquel que quisiese aspirar, qué sé yo, que si alcalde, que si diputado, senador, regidor, dice que según ellos, para filtrar, para limpiar el asunto, cuando es totalmente al revés. El liderazgo político como tal no tiene que ver con recursos económicos. El talento político se manifiesta de forma, si se quiere, indiscriminada en los distintos estratos sociales. Y eso lo planteó, hijo mío, Aristóteles en la política.
el talento político como tal es, en términos intrínsecos, aristocrático, en el sentido de que no es abundante, de que es poco, pero esa naturaleza de aristocracia o aristocrático se exterioriza en cualquier persona al azar. No es frecuente, pero se puede manifestar en una persona de la gleba, en una clase media, en una clase alta. Y de esa manera, de forma, si se quiere, inteligente, Aristóteles le resuelve el problema a Platón, quien vivía consternado al ver cómo ese tema del gobierno aristocrático se quebrantaba cuando se percataba de que, en efecto, el hijo del virtuoso no heredaba esos dotes, no heredaba ese talento. Es Aristóteles quien viene a resolver ese dilema práctico a través de la conceptualización del talento político como algo intrínsecamente aristocrático, que se puede expresar en cualquier persona de forma aleatoria. Entonces tú vienes ahora, genio de la política, paguen ahí, que con ese pago es que se va a limpiar esto. Con ese pago es que se va a filtrar solamente lo mejor. Y yo me pregunto, ¿y no será al revés? ¿Cuántas personas con talento político no habrá en este país que no disponen de 500,000, 1,000,000 o 3 millones de pesos para inscribir una precandidatura? ¿Cuántas? 5, 6, 7, 10, 20, no sé. Ahora, lo que me queda claro es que solamente un capo podía disponer de ese dinero. Y yo me veo tentado a pensar que cuando el PRM decidió hacer eso, lo hizo con premeditación y alevosía para atraer a los capos y sacar de circulación a todo aquel activista político genuino que, amén del talento, no disponía de los recursos económicos. Lo que estoy planteando a raíz de lo que acaba de confesar José Ignacio Paliza es que a mí en particular me parece, yo en particular tengo la convicción de que esa estrategia de supuestamente limpiar, acrecentar nuestra base política, de poner a pagar cientos de miles de pesos, millones de pesos a personas por precandidaturas, oigan bien, ni siquiera candidaturas, pague ahí 1,000,000, pague ahí 3 millones, pague ahí 500,000. Eso era, y es mi convicción, lo opuesto de lo que se dijo. Era básicamente un mecanismo para sacar de circulación a todo aquel líder genuino de ese partido y dejar solamente a los capos. Y eso en consecuencia explica lo que tenemos hoy. Pero, de ser así, surge una pregunta. Caballero, ¿y si usted tiene razón? ¿Y si es como usted dice? Óigame, pero ¿cómo van a coger ese tiro? Porque evidentemente capos con cargos hay decenas. La propia línea discursiva de Paliza deja claro que son decenas, porque ya se han contado y él dice entréguense. O sea, que él implícitamente infiere y o sabe que hay más. Hay más elementos. Entonces, qué vaina, qué cosa. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... Yo tengo la convicción de que en el momento que se planteó esa barrera económica,
de cantidades considerables, se hizo con discernimiento. Se hizo con un plan. Necesitamos capos. Necesitamos gente que tenga recursos. Pero ¿y quién tiene recursos? ¿Quién tiene dinero que no le duela? Oh, fácil, easy going, los capos. Pero yo, por ejemplo, que me gano el dinero peso a peso, hicimos un pago ahí, una transacción, pagamos 8,500 pesos. El negocio no se dio. Y yo me digo, ven acá, pero... Y entonces esos 8,000, oigan bien, 8,500 pesitos. Y esos 8,500 pesos que gastamos nosotros, para que ahora venga la otra parte interesada a decir que el negocio no se va a dar. Y digo yo, no, pero habla con el abogado y dile que nosotros incurrimos en un gasto de 8,500 pesos y que ese negocio no se dio no por nosotros, sino porque su parte decidió parar la cosa. Llamamos al abogado, hablamos con él, mira, los 8,500 pesos. Efectivamente dijo, sí, es cierto, tienes razón. Y nos devolvieron nuestros 8,500 pesos. Pero eso lo hago yo, que a mí me duele mi dinero. Cada peso que yo gasto, porque soy quizás un clase media alta. Pero a mí nadie me da un peso. Aquí todo se trabaja. Para yo generar aquí en YouTube tengo que estar sentado. Esto no es inteligencia artificial. Pero que la publicidad hay que pagarle a un vendedor para que canalice eso, ya sea privada o del gobierno. En fin, todo eso. Eso requiere dinero, inversión. Y como a mí nadie me da ese dinero, yo tengo que ganármelo, me duele cada peso. Por eso estoy pendiente a 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, en fin. Nadie me lo da. Pero así como yo, hay cientos, miles de dominicanos. ¿Qué digo con esto? Que el PRM fue en busca de ese perfil psicológico al que no le duele el dinero. Y ese perfil psicológico al que no le duele el dinero es aquella clase, aquella casta de la cual Quirino, hablando en aquella histórica llamada en la Z101, le dijo al difunto don Arbelo que 200 millones de pesos en las arcas de un capo eran básicamente un punto en una hoja de un libro de 500 páginas. Entonces, cuando yo veo eso, me digo, no, que el PRM está cobrando dinero por las precandidaturas. No, hombre, no. Eso es un mecanismo para garantizarle a los capos su curul y sacar de circulación al líder genuino que no tiene recursos para competir. Pero la gran pregunta es, ¿a razón de qué o por qué el PRM decidió darse ese tiro, desconociendo el backlash, las consecuencias inevitables que vendrían después? Muy sencillo. Hay una expresión que puede explicar eso. El precio a pagar por el poder. El PRM decidió meterse en esa delicada ruta, implementar esa escabrosa estrategia, aceptando el precio a pagar después, asumiendo que en el poder tendría los mecanismos para lidiar con eso. Se parece mucho a las guerras, que cuando cada bando se enfrenta, se le dice a la población de cada país que esa guerra será efímera. Mentira. La historia no conoce tal cosa como una guerra efímera. La historia no conoce, no precisa tal cosa como una guerra fríamente calculada. Inmediatamente usted se mete en una guerra, ya es prisionero del azar. Ya es prisionero de la incertidumbre. Pero aún así, el ser humano sigue insistiendo en que la guerra puede ser efímera. Habrá excepciones y habría que ver si, dado lo efímero, eso se puede definir exactamente como una guerra. Entonces, el PRM
decidió coger ese tiro porque aceptó que ese era su precio a pagar por el poder, pero aceptó ese precio a pagar porque tenían la quimera, la ilusión de que podrían resolver después. Una vez llegados al Palacio Nacional, en pocas palabras, se autoengañaron. Señores, esto es histórico. Lo que acaba de hacer José Ignacio Paliza. Hay muchas críticas, pero también trae cosas positivas. Porque ya ha comprobado que sí, que tenemos una capoarquía, la población tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar la sociedad civil, tiene que reaccionar la opinión pública. Esto no se puede quedar así. No es lo mismo tener, por ejemplo, un sistema de justicia permeado por políticos corruptos, también empresarios, a que ese sistema de justicia esté también permeado por capos. Ahí las cosas cambian drásticamente. Ojo con eso. Y que sepamos nosotros, República Dominicana no ha llegado todavía a ese nivel. La confesión que hace José Ignacio Paliza nos ayuda a tener que alejarnos de una situación en la cual los capos tengan, si se quiere, prevalecencia en el sistema de justicia. Repito, no es lo mismo el político corrupto, no es lo mismo el empresario corrupto que tenga influencia en el aparato de justicia a un capo. Aquello es malo, es muy malo, pero lo otro, es decir, capos en la política, capos en el sistema de justicia, bajándole raya a jueces al son de papeletas, eso es peor. Y aquí no es que aquello sea el mal menor, es que forma parte de la naturaleza humana, forma parte de la vida en sociedad. Pero plantearse un esquema de poder en el cual el capo tenga el mismo o más poder que el político o el empresario, ya representa la fragmentación del basamento que sostiene a la sociedad dominicana. Entonces, amén de nuestra indignación, amén de que yo mismo me enojé con él porque es el mismo presuntuoso que cuando se le habló de la presencia de los capos en el PRM, me parece que eso fue previo a las elecciones pasadas, las que definieron la reelección del presidente Luis Abinader, dijo muy con frente en alto y con una soberbia muy, que parecía justificada, que a los hombres serios no se les podía hablar de eso y que no se podía englobar ahí a todo el mundo. Evidentemente estaba hablando de él, pero en ese performance él pudo enarbolar esa soberbia porque actuó como un agente ingenuo, actuó como un agente que se confesó no saber a qué se refieren. Pero ahora, el hombre que habló recientemente ante las cámaras, el José Ignacio Paliza que hizo esa autoflagelación pública, es un hombre que se manifiesta saber del fenómeno y se manifiesta saber de él. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan, obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico, un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona.
Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Porque dice entréguense. Sabe que hay más. Y sabe que hay más porque sabe quiénes son. No está actuando bajo ignorancia. Y yo puedo preguntarme, con toda razón, si en aquella exteriorización de moral, José Ignacio Paliza no sabía en verdad lo que estaba pasando en el PRM. Pero como digo, esto traerá algo positivo. No solo reconocer esta realidad y actuar en consecuencia para nivelarla, sino también que comencemos a hacer conciencia en el propio PRM, en el PLD, en la fuerza del pueblo y en los partidos emergentes de la necesidad social del liderazgo político genuino, de crear las condiciones para que lleguen a ocupar cargos de poder líderes políticos auténticos, gente cuyo capital no sea el dinero que proviene de la capocracia o del negocio oscuro aquel de las sustancias. No, que su capital sea el talento endógeno manifestado como activista político, como académico, intelectual, como hombre que tenga don de gente, que ha decidido poner eso al servicio de la política. Lo mejor que podemos hacer ahora mismo, después de esto, es crear conciencia. Ok, lo dijeron ya. No es lo mismo que se diga, no es lo mismo el rumor, no es lo mismo la sospecha. No, ahora tenemos un hecho consumado. La confesión de José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro de la presidencia y posible canciller, diciendo que sí, que hay capos en el oficialismo. Entonces, actuar en consecuencia es lo primero. Que la opinión pública se arme y le pase factura al sistema. Que no venga el PLD ahora, por ejemplo, a decir que ellos están prístinos e inmaculados al respecto. No. Y con los partidos emergentes, mucho cuidado, mucho cuidado. Pero lo que más podemos hacer es comenzar a identificar todo aquel líder que no necesariamente tenga papeleta, sino que tenga talento político. En el sentido que expliqué un poco más atrás de la visión que explicó Aristóteles en la política, en su política, ¿no? Eso. Porque la naturaleza es sabia. La naturaleza humana sabe a quién le deposita, le da ese talento. Entonces, señores, eso es lo que mejor podemos hacer. Adquirir conciencia de la necesidad de líderes políticos genuinos. Pero esa conciencia a despertar pasa por la base, pasa por el hecho de que dejemos de vincular el dinero con virtud. Cualquier persona fajadora puede hacer dinero. Y la única habilidad que necesita es ser enfocada, no dilapidar, tener hábitos, costumbres guiadas por la mesura, tener un sentido del equilibrio. Una persona así tendrá dinero. Ahora, ¿tendrá don de gente? ¿Tendrá empatía? ¿Tendrá don de servicio? No lo sabemos. Es posible, pero no lo sabemos. Nos ahorramos equivocarnos si dejamos de asumir que por el simple hecho de tener 2 pesos ya es, en consecuencia, un virtuoso.
Así que, amén de la flagelación, amén de la confesión, no hay mal que por bien no venga. Y si José Ignacio Paliza confesó lo que tras años vienen diciendo el detective Ángel Martínez y Carlos Rubio, bueno, pues, ¿qué más da? Ahora, ya después de darle la correspondiente tanda a José Ignacio Paliza, comenzando, por cierto, con el amigo Ricardo Nieves, ya después de eso, lo que toca es que la sociedad accione. Es que nosotros nos articulemos. Vamos a comenzar ese proceso de depuración nosotros como sociedad. No se lo dejemos a los políticos, porque no necesariamente lo de José Ignacio Paliza serviría para erradicar esa práctica, sino más bien para refinarla. Y cuando digo refinarla, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aprender a cómo solaparla, aprender a cómo ocultarla. Porque el gran error del PRM fue permitir que los capos entrasen directamente. Ya no tenían representantes que aceptaban el dinero, ya eran ellos directamente. Eso tiene su ejemplo más culminante en el señor Escobar de Colombia. Pero lo que aquí no se sabe es que esa iniciativa de los capos de entrar directamente ellos al ruedo tiene un canon que lo moldeó. ¿Y cuál es? El sector empresarial dominicano incursionando directamente en la política. No ya conformándose con dar dinero y esperar a que el ministro o presidente de turno le pague el favor, no. Sino el empresario colocando candidatos y ministros, o siendo ellos mismos ministros o candidatos a cargos electivos para agenciarse el botín directamente. La capocracia, la capoarquía se erige, se constituye en República Dominicana copiando ese modelo empresarial. Y a su vez, ese modelo, esa iniciativa empresarial, surge de la necesidad de contrarrestar al comité político del PLD, en donde múltiples miembros de ese comité hicieron el crossover de políticos a empresarios. Los empresarios, para enfrentar eso, decidieron hacer el crossover, y los capos, imitando a los empresarios, se encargaron entonces de ser ellos mismos elementos a cargos electivos o elementos a pagar por un ministerio. En esa síntesis que acabo de hacer, expuse de qué va esto y dónde comenzó, cuál es el pecado original de la autoflagelación pública de José Ignacio Paliza. Esto es impolíticamente correcto, señores. Los que no se han suscrito pueden hacerlo ahora. Activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie hasta el próximo. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal
tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tienes que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té, para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.